Jovencitos, muy buenos días. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Solamente quería pedirle favor a ahorita Danilo. Vamos a ver, vamos a ver. Laura, perdone, ¿sería tan amable de dirigirme la oración del día, Laura, perdón? Está bien, profe. Gracias, Laura. Respetando la religión de cada uno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por otro día más de vida que nos has regalado. Te pedimos que nos brindes sabiduría, que nos brindes paciencia para entender las lecciones que los maestros tienen preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos por los que no tienen un hogar, por los que necesitados, por los enfermos, que por favor los cures, que pues las enfermedades se controlen, Señor Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, jovencitos, ¿verdad? Vamos a iniciar, como les decía, nuestra actividad del día de hoy. Si ustedes recuerdan, esta semana hemos estado trabajando entonces lo que son los conceptos, ¿verdad? De fuerza. El día pasado vimos lo que era las leyes de Newton, fue el día de ayer, creo, que estuvimos trabajando en las leyes de Newton. Bueno, fue el día miércoles, perdonen. Estuvimos trabajando las leyes de Newton y el día de hoy vamos a trabajar lo que son los diferentes tipos de fuerza. Entonces, hemos visto esto, ¿verdad? Hemos visto que es una fuerza, vimos sus características, vimos también su clasificación, algunos ejemplos, y ya resolvimos una actividad sobre fuerzas, vimos las leyes de Newton, ¿verdad? La ley de la inercia, la ley de la masa o principio de la masa. Vimos también la tercera ley de Newton, que se llama entonces la ley de acción y reacción. El día de hoy, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar a trabajar lo que son los tipos de fuerza, ¿verdad? Vamos a ver fuerzas como el peso, como el rozamiento o la fricción, la tensión, ¿verdad? La normal. O sea, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con la fuerza que se llama normal. Entonces, esta fuerza, ¿verdad? Es una fuerza que se da cuando existe un contacto entre un cuerpo y una superficie, ¿verdad? El objeto debe estar colocado sobre la superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, esta fuerza actúa perpendicularmente y hacia afuera de la superficie. ¿Qué quiere decir perpendicularmente? Quiere decir, ¿verdad?, que esta fuerza entonces actúa a 90 grados de donde está la superficie. Por ejemplo, si yo estoy colocado en el piso, entonces la normal va a ir directamente hacia arriba, ¿verdad? Aquí está el piso es la superficie de contacto, aquí está el objeto, entonces el piso le hace una fuerza al objeto y esa fuerza entonces se llama fuerza normal, ¿verdad? La vamos a reconocer como Fn o simplemente como N, ¿verdad? Así vamos a reconocer que estamos actuando sobre la fuerza normal. O sea, si yo tengo un objeto, ese objeto siempre va a tener fuerza normal, pero tiene que ir a 90 grados de la superficie en donde está colocado. Por ejemplo, si acá, ¿verdad?, la superficie es horizontal, entonces la normal va a ser
vertical, ¿verdad? Si la superficie es horizontal, la normal va a ser vertical. Y si la superficie está inclinada, pues la normal también tiene que estar inclinada y va a estar inclinada 90 grados, ¿verdad? Entonces, de la superficie para donde está la normal, siempre debe existir 90 grados, ¿verdad? Por eso dice que tiene que ser entonces perpendicular y hacia afuera de la superficie, ¿verdad? No se vale, por ejemplo, que esta es la superficie, es un plano inclinado, no se vale que la normal esté hacia adentro de la superficie, ¿verdad? Tiene que estar, entonces, esta fuerza normal, digámoslo así, debe estar entonces a 90 grados, ¿verdad? Y hacia afuera. Entonces, esta va a ser el primer tipo de fuerza. Siempre nosotros vamos a mantener o vamos a tener entonces normal, ¿verdad? Si el objeto está en contacto con una superficie, entonces debe tener una fuerza normal, o sea, se le debe aplicar una fuerza normal, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos así que la normal entonces no es un par de acción y reacción del peso, sino que es una reacción de la superficie a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre ella, ¿verdad? No, digamos así, ¿verdad? No es la acción y reacción del peso, sino que es la reacción que hace entonces la superficie hace la reacción sobre lo que es el peso, ¿verdad? Bueno, entonces acá, ¿verdad? Nosotros tenemos este objeto. Entonces, este objeto va a tener una fuerza que se llama peso. Vamos a ver también ese tipo de fuerza. Claro, Wanda, ahorita voy. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que la superficie entonces o el peso, vamos a ver ese tipo de fuerza. El peso entonces no siempre va a ser igual a la normal. Si es una, ¿cómo se llama? Una superficie horizontal, el peso sí va a ser igual a la normal. Pero si es una parte o una superficie inclinada, el peso no va a ser igual a la normal, ¿verdad? Entonces no es una reacción del peso, sino que es una reacción de la superficie hacia el objeto. El objeto le hace a la superficie la fuerza de peso, pero la superficie para resistir hace una fuerza que se llama normal, ¿verdad? Pero no necesariamente la normal va a ser igual al peso. La normal va a ser igual al peso cuando sea horizontal, pero la normal no va a ser igual al peso cuando sea inclinado, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo más adelantito, ¿verdad? Cómo se daría esto de la fuerza normal. Bueno, entonces vamos a ver la segunda fuerza y tenemos entonces una fuerza que se llama peso, ¿verdad? Entonces, el peso es la fuerza que la gravedad de cualquier planeta ejerce sobre un cuerpo. La Tierra entonces tiene un valor de gravedad, la Luna tiene un valor de gravedad, Marte tiene un valor de gravedad, o sea que por eso dice cualquier planeta ejerce entonces una gravedad sobre un cuerpo, entonces actúa una fuerza que se llama peso, ¿verdad? Aquí el peso va a depender de la masa de dicho cuerpo, así como decíamos que creo que fue en química, mientras más masa tenga un cuerpo, mayor va a ser la cantidad de fuerza que va a tener. Ok, bueno, permítame un segundito entonces. Ya vamos ahí está. Bueno, la primera era el título, ¿verdad? Tipos de fuerza.
La segunda era el concepto de la fuerza número 1, que se llama fuerza normal. Y esta es una característica de la fuerza normal. Ahora la siguiente era el peso, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que el peso, ¿verdad? Es entonces una fuerza que se da por efecto de la gravedad de los planetas sobre los cuerpos. La masa va a ser constante en todo el universo, el peso va a ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que en la Tierra tiene 10 kilogramos de masa, pues en la Luna va a seguir teniendo sus 10 kilogramos de masa. La diferencia va a ser que el peso en la Tierra va a ser, por ejemplo, de 90 newtons y el peso en la Luna va a ser como de 50 newtons, ¿verdad? Porque la masa no cambia, lo que cambia es el peso debido, ¿verdad?, al valor de la gravedad. Entonces, dice acá que el valor del peso o de esta fuerza que se llama peso depende de variables como la distancia del cuerpo al centro del planeta, la masa del planeta, y en esta fuerza, ¿verdad? No hay necesidad de que haya contacto de el objeto con alguna superficie, ¿verdad? Porque esto es una fuerza de campo o una fuerza a distancia, ¿verdad? No, Miguel, no, el peso no es igual a la gravedad. El peso, ¿verdad? Vamos a ver una fórmula. El peso es igual a decir la masa que tiene el objeto multiplicada por la gravedad. O sea que nosotros tenemos peso por la gravedad, pero nuestro peso no es de 9.8 o de 32.2 o de 980, sino que nuestra masa la tenemos que multiplicar por el valor de la gravedad y así obtenemos nuestro peso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 kilogramos de masa, entonces 10 kilogramos de masa lo multiplico por 9.8 metros por segundo cuadrado, entonces mi peso va a ser de 98 newtons, ¿verdad? Así voy a ir calculando el peso. Voy a multiplicar la masa por la gravedad. Aquí está, ¿verdad? Entonces, para poder multiplicar o para poder encontrar el peso, ¿verdad? Vamos a tener que multiplicar entonces la masa multiplicado por la gravedad. Pero aquí tengo que fijarme, ¿verdad? Que la masa esté dada en kilogramos y la gravedad esté dada en metros por segundo cuadrado para que nosotros podamos tener entonces un peso, ¿verdad? En newtons. Entonces, por eso dice acá, ¿verdad? El peso de un mismo cuerpo va a ir cambiando dependiendo entonces del lugar del universo en el que estemos. Les decía, ¿verdad? Que en la Tierra una persona va a tener cierto peso. En la Luna esa persona va a tener menos peso. En Marte va a tener mucho más peso que en la Tierra porque la gravedad de Marte es más grande que la gravedad de la Tierra. Y así, ¿verdad? Entonces, depende de qué parte del universo esté, va a depender el valor de la gravedad. La masa no cambia, ¿verdad? La masa no puede cambiar. Si tenemos 10 kilogramos en la Tierra, vamos a tener 10 kilogramos en la Luna, vamos a tener 10 kilogramos en cualquier parte. Lo que cambia es el valor de gravedad, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar el peso, la fórmula es masa por gravedad. La masa en kilogramos, la gravedad en metros por segundo cuadrado. Así vamos a utilizarla, ¿verdad? Porque también se puede utilizar la masa en una unidad de medida que se llama slug y la gravedad en centímetros por segundo cuadrado y tendríamos una unidad de medida que se llama poundals, ¿verdad?
pero nosotros aquí en Guatemala no usamos esa unidad de medida, sino que usamos newtons, ¿verdad? Hay otra unidad de medida que se llama dinas, ¿verdad? Entonces, el peso lo podemos manejar en newtons, en dinas y en poundals, ¿verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados a el valor de 9.8, ¿verdad? En Guatemala. Bueno, aquí me hace me hace un compañero una pregunta, me dice entonces, ¿cómo es que un planeta entonces en el espacio se mantiene flotante si no hay gravedad? Entonces, mire, la gravedad sí hay en el espacio exterior, o sea, cómo les explicara yo? O sea, no existe algo que se llama atracción gravitacional, ¿verdad? Eso es lo que existe. Por ejemplo, la Tierra, la Luna, ¿verdad? La Luna está a cierta distancia de la Tierra porque la Tierra la atrae, ¿verdad? La atrae con su gravedad, pero no tiene la fuerza de atracción necesaria como para hacer que la Luna se meta sobre la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, el Sol tiene también una fuerza de gravedad, atrae a los planetas, ¿verdad? Atrae a Marte, a Venus, a Júpiter, a Urano, a la Tierra, lo atrae hacia su centro, pero no tiene la fuerza necesaria como para hacer que nos metamos dentro del Sol, ¿verdad? O que nos acerquemos demasiado al Sol. O sea, sí existe la atracción gravitacional, pero no es tan fuerte como para vencer la fuerza centrífuga. Hay una fuerza, ¿verdad? Que se llama fuerza centrífuga, que hace entonces que la Tierra o los planetas estén girando alrededor del Sol, pero no se acerquen más y no se alejen más, ¿verdad? Esa fuerza se llama fuerza, hay una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta que hace entonces que se mantenga el planeta a cierta distancia, ¿verdad? Entonces, sí existe atracción gravitacional en el espacio exterior, pero no es tan fuerte como para hacer que caigamos dentro del objeto que nos atrae, ¿verdad? El Sol tiene gravedad, la Tierra tiene gravedad, pero la Luna también tiene gravedad, pero no podemos hacer que la Luna entre a la Tierra con nuestra fuerza de gravedad, se mantiene a cierta distancia. Bueno, entonces peso es igual a masa por gravedad, sería, ¿verdad? La fórmula que vamos a usar para poder calcular pesos. Entonces ya la otra semana, ¿verdad? La otra semana vamos a utilizar las fórmulas. Ya llevamos dos, apúntenlas por favor. Tenemos entonces la fórmula de fuerza y eso lo vimos el día miércoles y teníamos que la fórmula de fuerza era masa por aceleración, ¿verdad? Esa era la fórmula para fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y ahorita ya tenemos la fórmula número 2 que va a ser el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces nosotros el peso lo vamos a usar con la letra P. En Estados Unidos, por ejemplo, el peso lo manejan con la letra W, ¿verdad? Así manejan el peso, weight, ¿verdad? Pero nosotros vamos a usar la letra P. Bueno, sigamos entonces. El tercer tipo de fuerza que vamos a ver el día de hoy es entonces la fuerza de roce o también llamada fuerza de fricción, ¿verdad? Así tenemos entonces nuestra tercera fuerza, la fuerza de roce o la fuerza de fricción. ¿Qué quiere decir la fuerza de roce? Nosotros entonces, si colocamos un objeto sobre una superficie, entre ese objeto y la superficie va a haber rozamiento, ¿verdad? O va a haber fricción. Entonces, por ejemplo, ustedes empujan una mesa sobre un piso, van a escuchar, ¿verdad? Un ruido que es entonces el ruido que ejerce la fuerza de fricción. Si ustedes pasan su mano, por ejemplo, su mano la pasan sobre su mueble, también van a sentir la fuerza de fricción.
Si las superficies son lisas, la fricción va a ser pequeña. Si las superficies son rugosas, la fricción va a ser mucho mayor. Por ejemplo, pasen su dedo sobre su escritorio, lo van a sentir finito, ¿verdad? Porque es una fuerza de fricción pequeña. Pero si pasan, por ejemplo, su mano sobre la pared, la van a sentir áspera porque son superficies más rugosas, ¿verdad? Ya no está lisa la superficie, ya no está lijada. Entonces vamos a tener una fuerza de fricción más grande, ¿verdad? Entonces, si las superficies son lisas, la fuerza de fricción va a ser pequeña. Si las si las superficies son rugosas, va a existir entonces una mayor fuerza de fricción. Entonces, para la fuerza de fricción, nosotros tenemos una fórmula. La fórmula me dice la fuerza de fricción o la fuerza de roce es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, este va a ser la fórmula para poder calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción o la fuerza de roce es el coeficiente por la normal. Este símbolo, ¿verdad? Es una letra griega, es entonces el coeficiente, pero este coeficiente tiene que estar entre 0 y 1, ¿verdad? Ahí tiene que estar su valor. Significa que el coeficiente de fricción va a ser 0.1 o 0.03 o 0.4 o 0.987. O sea, va a ser entonces un coeficiente que tiene que estar entre 0 y 1 ese valor. Entonces, para poder calcular la fuerza de fricción, vamos a tener que tener un coeficiente de fricción y vamos a tener que calcular la fuerza normal. Les decía, ¿verdad? Que si el objeto está en una superficie horizontal, la normal va a ser igual al peso. Pero si está en una superficie inclinada, la normal va a ser igual a una parte del peso, ¿verdad? No al peso total, sino que a una parte. Entonces, eso vamos a ir calculándolo más adelante para que así podamos después calcular la fuerza de fricción. Bueno, la fuerza de fricción entonces puede dividirse de dos maneras diferentes. Podemos tener una fuerza de fricción estática, y podemos tener una fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Entonces, fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática es cuando el objeto está en reposo, o sea, el objeto no se mueve, pero siempre está su fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas que tiene el objeto la mantienen entonces en equilibrio, ¿verdad? Y el coeficiente se va a llamar coeficiente de fricción estática. Entonces, por ejemplo, yo tengo este cuerpo, es un carro, por ejemplo, y lo comienzo a jalar, pero no tengo la fuerza suficiente, ¿verdad? Porque el peso del carro es muy grande, la normal que le hace la superficie es también grande y existe un coeficiente de fricción. Entonces, yo solito no puedo mover el carro, por eso sigue estando en reposo, ¿verdad? Si vienen otros 3 a ayudarme a mover el carro, entonces yo voy a tener la capacidad de vencer la fuerza de fricción y ya el vehículo comienza a moverse, ¿verdad? Entonces, primero se llama fuerza de fricción estática, cuando no he podido todavía mover al objeto, pero cuando ya lo moví, se llama fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos entonces el objeto moviéndose sobre una superficie rugosa, ¿verdad? Entonces la fuerza de fricción cinética va a ser el coeficiente cinético por la normal, ¿verdad? Aquí tuvimos nosotros ya la fuerza de vencer, ¿verdad? De vencer a la fuerza de fricción.
Entonces, eso sería la fuerza de fricción, ¿verdad? Una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Yo voy empujando, por ejemplo, yo voy empujando este cajón, estoy aplicando una fuerza, la fuerza es lo suficiente como para poder vencer a la fuerza de fricción, como para poder vencer al peso y para poder vencer a la fuerza normal, ¿verdad? El objeto sigue teniendo esas mismas 4 fuerzas, la fuerza que le aplico, la fuerza de fricción, el peso y la normal, ¿verdad? Así va a seguir manejando el objeto, solo que ahora la fuerza de fricción cinética ha sido vencida por la fuerza aplicada, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería nuestra otra fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces ya vimos varias fuerzas, ya vimos entonces la fuerza normal, ya vimos la fuerza que es el peso y ya vimos la fuerza de fricción o fuerza de roce. Bueno, ahora vamos a ver nuestra última fuerza y nuestra última fuerza se llama entonces la fuerza de tensión. Entonces, esta fuerza de tensión se llama, es cuando nosotros no estamos en contacto directo con el objeto, sino que el objeto está en contacto con una cuerda, con una cadena, con un cable, con una pita, con un lazo, con una cuerda de tela, o sea, debe estar en contacto con algún medio que me permita jalarlo o que me permita colgarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo jalo un carro con otro carro, coloco, por ejemplo, lazos o coloco cadenas o coloco bandas de tela, entonces las cuerdas o la cadena o las bandas sufren lo que se llama tensión, ¿verdad? Si ustedes han visto cómo jalan un carro, se darán cuenta que amarran las cuerdas y las cuerdas están flojas, ¿verdad? Pero media vez comienzan a jalar el carro, las cuerdas se tensan, o sea, se ponen duras, ¿verdad? O se pone así tenso. Eso se llama fuerza de tensión. Si yo tengo colgada, por ejemplo, una lámpara del techo, por medio de una cadena, entonces esa cadena sufre lo que se llama entonces tensión, ¿verdad? Aquí entonces, aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos este valor. Este valor entonces, o este objeto está colgando del techo. Entonces tenemos que calcular, ¿verdad? Nosotros esa fuerza de tensión. A mí eso me van a pedir en los ejercicios de las leyes de Newton. Me van a pedir, por ejemplo, que calcule la aceleración o que calcule alguna fuerza, ¿verdad? Que puede ser la fuerza de tensión, puede ser el peso, puede ser la normal, puede ser la fuerza de fricción. O sea, podemos calcular, ¿verdad? Cualquier tipo de fuerza en un problema. Entonces yo tengo que ver si voy a aplicar tensión y la tensión la voy a aplicar cuando la fuerza está ejercida sobre una cuerda, sobre una pita, sobre un cable o sobre una cadena. Por lo regular se da cuando los objetos están colgados, ahí tenemos que manejar la fuerza de tensión. Y lógicamente, si un objeto está colgado, el peso, ¿verdad? El peso tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, casi por lo regular, si un objeto está colgado, la tensión va a ser igual a su peso, ¿verdad? Por lo regular, si hay solo una cuerda. Pero si hay varias cuerdas que tienen colgado el objeto, por ejemplo, está de esta manera. Por ejemplo, yo tengo estas dos cuerdas aquí. Aquí tengo un nudo para esas dos cuerdas y las pongo en solo una cuerda. Y aquí está el objeto. Entonces, aquí, ¿verdad? Este objeto hacia abajo va a tener lo que es el peso. Bueno, ya estoy usando la W. Hacia abajo tiene entonces el peso.
Entonces, aquí va a existir, ¿verdad? Tensión 1 y aquí va a existir tensión 2 y aquí va a existir tensión 3, ¿verdad? Entonces voy a tener varias tensiones porque, ¿verdad? Las cuerdas eran dos, pero se unieron en un nudo y se unieron las dos cuerdas en uno. Entonces vamos a tener diferentes tensiones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder calcular cuáles serían esas fuerzas de tensión, ¿verdad? Entonces, esas son las fuerzas, jovencitos. Tenemos entonces la fuerza normal, el peso, la fuerza de fricción y la tensión son las fuerzas más comunes que existen sobre los objetos, ¿verdad? Entonces, ya hoy terminamos la teoría. La próxima semana comenzamos ya con resolver problemas, ¿verdad? Vamos a comenzar a resolver problemas sencillos de cómo calcular una fuerza, cómo calcular una masa, cómo calcular una aceleración, cómo calcular peso, ¿verdad? Vamos a comenzar con ejercicios sencillos y después vamos a ir avanzando en el nivel de dificultad de los problemas, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Bueno, entonces, si no hay preguntas, terminamos acá, jovencitos, y nos vemos entonces la próxima semana, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana, un buen día, y nos vemos el lunes. Adiós, profe. Adiós, Evelyn, nos vemos, jóvenes. Feliz día, profe. Gracias, igualmente. Feliz día para todos.